buenas noches, queridos amigos y seguidores de este espacio digital. Mi nombre es Catherine Mendoza y hoy vamos a conversar sobre el caso de la cuestionada contrarreforma universitaria. Así se le ha denominado a un conjunto de proyectos de ley que han sido aprobados por el Congreso en primera instancia y buscan, entre otras cosas, devolver la autonomía a las universidades, pero saltando por encima, pasando por encima de la SUNEDU, ¿no? De esta supervisión que hace este organismo, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que supervisa todas las universidades e institutos superiores para que brinden una educación de calidad en favor de los estudiantes. Para conversar sobre este tema está con nosotros Daniel Navarro, vocero de SUNEDU. Bienvenido, señor Navarro. Hola, Katherine, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Bien, como decíamos, la SUNEDU se encarga de supervisar y evaluar también la calidad de educación que brindan las universidades y los institutos superiores. Según esa evaluación, la SUNEDU les otorga un licenciamiento, pero para tomar esta decisión, la SUNEDU tiene un consejo directivo que está pues articulado de manera independiente, y ellos toman la decisión si otorgan o no este licenciamiento, pero justo una de estas leyes de la contrarreforma universitaria que se le ha denominado, pretende que este consejo esté conformado por rectores de universidades. ¿Cuál es el peligro de implementarse este proyecto de ley y qué consecuencias acarrearía en la calidad educativa de los futuros profesionales del Perú? El peligro que trae este proyecto de ley, porque aún es un proyecto de ley, es que se pueda retroceder en el avance de los logros que se ha conseguido con la aplicación de la ley universitaria y el establecimiento de una entidad independiente como es la SUNEDU en la evaluación de las condiciones de calidad y la supervisión de la ley. Ese retroceso se materializaría porque existe el grave riesgo de retornar al esquema de autorregulación que tenía el sistema universitario antes de la ley universitaria. Esta autorregulación estaba, digamos, dirigida a través de la Asamblea Nacional de Rectores. Como su propio nombre lo dice, este era una institución cuyo máximo órgano estaba integrado por los rectores de las universidades. El Tribunal Constitucional, al momento de evaluar el estado, la situación del sistema universitario en los años 2010, 2012, tuvo unas sentencias a través de las cuales, al momento de emitir un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de otras leyes diferentes que se dictaban, ¿no? Y que, digamos, impactaban en el sistema universitario, puso el dedo en la llaga, señaló que el sistema universitario y en general en la educación superior universitaria había un estado de cosas inconstitucional porque el Estado había renunciado a su rol, a su deber de garantizar la calidad educativa. Y esa renuncia se materializaba en que no existía una adecuada supervisión de esta calidad, ¿no? Y además le señaló al Estado que establezca o que diseñe una institución independiente y ajena a las universidades para que pueda a través de ella ejercer el rol de garante de la calidad educativa. Bueno, en el año 2014, el Congreso pues tomó, digamos, esa tarea que el Tribunal Constitucional mencionó y aprobó la ley 3220, que es la ley universitaria, y que estableció, por ejemplo, ya la existencia y funcionamiento de la SUNEDU para corregir este problema, esta afectación al derecho a la educación, ¿no? Entonces, este proyecto de ley en el fondo lo que trae consigo es la posibilidad de que los rectores vuelvan al máximo órgano de una institución que supervisa las universidades como lo es la SUNEDU y por lo tanto representa el retorno de un sistema de autorregulación. ¿Cuáles son los peligros de esto? Efectivamente, en primer lugar, el deterioro, la posibilidad de que hayan un descenso en el nivel de exigencias en la evaluación de calidad, eh, una especie de también permisividad al momento de efectuar las supervisiones. Por ejemplo, hay una supervisión muy importante que ha realizado la SUNEDU y que en la página web todos pueden ver,
que está relacionado con el uso de los recursos de la universidad y de los beneficios tributarios que trae la ley universitaria, en el que se puede determinar, por citar un ejemplo, universidades sin fines de lucro cuyas ganancias anuales no han sido reinvertidas en la mejora de la calidad educativa, como lo ordena la ley, y esa mejora de la calidad educativa, por ejemplo, esos excedentes que tuvieron, esas ganancias que tuvieron, pudieron haberlas invertido en mejores laboratorios, en contratar más investigadores, en financiar líneas de investigación, en mejorar o ampliar la matrícula, en dar más becas, y en lugar de hacer ello, pues lo invirtieron en inversiones que no dan retorno, en equipos de fútbol, en aerolíneas que quebraron, en adquirir vehículos para las autoridades, etcétera, ¿no? Eso está documentado y nosotros dudamos que una supervisión como esta pueda hacerse con representantes de las universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU. Claro, pero justamente ellos sustentan este pedido a que la SUNEDU, si bien usted ha relatado cómo es que se ha conformado este organismo, habría cambiado las reglas de juego y hasta han hablado de posibles actos de corrupción para otorgar licenciamientos direccionados y también para no darlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que como organismo dan ustedes frente a estas acusaciones? Es absolutamente falso que en la SUNEDU hay actos de corrupción. Todos los licenciamientos que se han otorgado tienen una explicación técnica. Los informes y las resoluciones están publicados en nuestra página web, y ahí los pueden ver todos. Y muestra de ello es que hay diversos tipos de universidades que han obtenido el licenciamiento y diversos tipos de universidades que han recibido una denegatoria de licenciamiento. Lamentablemente, las acusaciones que han formulado casi difamatorias, en las que se señala, por ejemplo, uno de los congresistas señalaba que llegaban maletines a la SUNEDU. Los hemos emplazado, nuestro superintendente ha emplazado que muestren las pruebas, las fotografías, los videos en los que se pueda ver que hay maletas de dinero entrando a la SUNEDU. Eso es falso, eso no ha sucedido. Además, siempre van a haber autoridades de las universidades denegadas que no están de acuerdo y que probablemente se han sentido perjudicados, pero lamentablemente no toman en cuenta de que lo que ha conllevado a esta situación es precisamente el descuido que ha habido en la calidad educativa. Muchas universidades que han obtenido el licenciamiento con mucho esfuerzo, sus autoridades comprendieron que lo mejor era orientar sus esfuerzos para que las universidades, para que puedan lograr y conseguir el licenciamiento, por ejemplo, adecuando su oferta educativa o orientando los recursos necesarios para invertir adecuadamente. Otras Claro. universidades no lo vieron así y orientaron sus esfuerzos en atacar a la SUNEDU, porque en el Congreso de la República, no solamente en este actual Congreso, sino en el Congreso del 2016 y en el Congreso del 2019 al 21, el 2020-21, también se han recibido ataques, ¿no? Este tipo de proyectos de ley que pretenden bombardear a la SUNEDU. Ahora, algo importante también que has mencionado es esta supuesta vulneración de la SUNEDU, ¿no? Inclusive hay rectores de universidades o rectoras de universidades públicas que vienen cuestionando que la SUNEDU vendría afectando o vulnerando la autonomía universitaria, y ello es falso, porque la autonomía universitaria está mal entendida y el propio Tribunal Constitucional también lo ha señalado, en el sentido de que autonomía no es autarquía. Autonomía no significa que las universidades pueden hacer lo que quieran, lo que se les da la gana, sin tener en cuenta el marco jurídico, el ordenamiento jurídico que impera en el país y el respeto de los derechos de los ciudadanos a recibir una educación de calidad. Digamos, en virtud o en defensa de la autonomía universitaria, o una proliferación y precarización de la oferta académica, y eso no se puede permitir. Autonomía universitaria es la facultad o la posibilidad de que las universidades se manejen con libertad de cátedra, con libertad de pensamiento, con libertad de investigación. Y eso la SUNEDU evidentemente no ha afectado, porque en ningún proceso la SUNEDU entra a ver o a censurar docentes o a censurar autoridades. Definitivamente que no es así. Entonces aquí hay un discurso que lamentablemente está confundiendo los términos. Claro, justamente en Cusco hemos tenido varias universidades, una temporada en que han surgido varias universidades, eh,
claro, privadas, ¿no? Que estaban emergiendo de pronto, empresarios, inclusive propietarios de institutos superiores empezaron a apostar por crear universidades privadas, ¿no? Y luego de esta supervisión, intervención de la SUNEDU han tenido que cerrar. Y a nivel nacional hay muchas universidades que aún no han logrado este licenciamiento, inclusive hasta una universidad nacional no tenía el licenciamiento, ¿no? Y bueno, suponemos que eso es debido pues a una imparcialidad que tiene este organismo en la manera de supervisar a las instituciones superiores, pero hay otro proyecto de ley, por ejemplo, que dice que bajo ley deberían tener un plazo de 2 años más estas universidades para poder salvar esas observaciones, pero la SUNEDU les da oportunidad a estas instituciones o les ha dado oportunidad de salvar esas observaciones o es radical, inmediatamente no obtienen el licenciamiento, les dice ya cierran inmediatamente. ¿Cómo es este proceso? Sí, Catherine, efectivamente hay otro proyecto de ley que pretende darles una segunda oportunidad a las universidades con licenciamiento denegado. Nosotros lo que podemos afirmar es que ese proyecto de ley es absolutamente innecesario, es redundante. ¿Y por qué? Porque ya existe un marco normativo que está en la propia ley universitaria, en las leyes que se han aprobado en el Congreso que prohíben la autorización de nuevas universidades y que, por ejemplo, la vigente tiene una duración de hasta mayo de este año y que permite que las universidades con licenciamiento denegado sí se presenten. Y la SUNEDU ha aprobado un reglamento para el licenciamiento de universidades nuevas en el que expresamente ha señalado que las universidades con licenciamiento denegado también pueden acogerse. Y prueba de ello es, como tú lo has señalado, hay una universidad pública que presentó, que en la primera etapa de licenciamiento obtuvo una denegatoria de licenciamiento y que ha presentado a mediados del año pasado su solicitud de licenciamiento en este proceso de nuevo y ha obtenido el licenciamiento hace aproximadamente un mes. Es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Y hay otras dos universidades, que son la Universidad Alas Peruanas y la Universidad San Andrés, que también han presentado su solicitud y se está evaluando. En ese sentido, este proyecto de ley es innecesario y redundante, pero además representa o constituye un trato diferenciado, injustificado, porque solamente está dirigido a las universidades sin fines de lucro. Es decir, únicamente se beneficiarían 11 universidades, porque son 11 universidades con licenciamiento denegado que tienen esa naturaleza, que son asociativas o creadas por ley, a diferencia de las universidades públicas, porque todavía hay dos universidades públicas que tienen licenciamiento denegado, y de las universidades privadas, de las demás universidades privadas. Entonces, ¿qué razón hay para diferenciar? Ninguna. Además de que tienen esta oportunidad, representa este trato diferenciado, porque ¿por qué una universidad pública como por ejemplo la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, en la que el Estado ha invertido tanto y ha obtenido el licenciamiento, y va a venir una universidad asociativa sin ningún tipo de esfuerzo a obtener esta posibilidad? Además hay otros dos detalles importantes, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que esto perjudicaría el nivel de calidad que va a recibir un estudiante que ingresa a estas universidades. Porque, por ejemplo, la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, por pasar el proceso de licenciamiento por universidades nuevas, ha sido evaluada con un diferente nivel de exigencia. La exigencia para la evaluación de las condiciones básicas de calidad es progresiva, de manera tal que el modelo con el que se ha evaluado a la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica en este licenciamiento de este año es un modelo que lógicamente ha superado al modelo inicial. Además, el modelo del año 2015 ya no está vigente. Por ejemplo, en el nuevo modelo se evalúan las plataformas o la infraestructura virtual, la infraestructura tecnológica que tenga la universidad para poder afrontar la prestación de las clases, el dictado de clases a nivel virtual o modalidades semipresenciales o a distancia. Eso no tiene el modelo anterior. Entonces, eso que es algo tan importante ahora en nuestros días, no sería evaluado para estas 11 universidades, ¿no? Entonces, Claro. este nivel de calidad es diferente, ¿no? Claro, son condiciones básicas que debe cumplir un centro de estudio superior, ¿no? ¿Cuáles son en realidad esas condiciones
mínimas, así en líneas generales, que debe cumplir una universidad, sea privada o sea estatal, para que pueda por lo menos aspirar a un licenciamiento? Claro, estamos hablando de condiciones, por ejemplo, relacionadas a la oferta educativa en el sentido de que la universidad tiene que contar con una planificación, sistemas adecuados, infraestructura que incluya la infraestructura física, pero también la infraestructura tecnológica, que tenga un adecuado nivel de gobernanza, autoridades constituidas, autoridades adecuadamente elegidas y que cumplan con los requisitos. El docencia también es un aspecto importantísimo en el cual los docentes deben tener claramente definidos el cumplimiento de requisitos, digamos, su contratación a tiempo completo en un porcentaje mínimo, que es el 25% que establece la ley universitaria, tener una adecuada línea de carrera en el que se puede identificar claramente el acceso, ¿no? Mecanismos de acceso a la docencia y también mecanismos de progresión en la docencia universitaria. Investigación es otro aspecto muy importante en el que la universidad debe tener claramente definidas las líneas de investigación con presupuesto suficiente y además con docentes investigadores que tengan o reúnan las calificaciones adecuadas para ello. Y, por ejemplo, también hay otra condición básica relacionada a la transparencia, que es una obligación de las universidades, de acuerdo al artículo 11 de la ley universitaria, en el que deben mostrar toda la información relevante a la comunidad universitaria, como es los datos de admisión, los datos de ingresos, presupuestos, docentes, estados financieros, entre otras información importante que está detallada en el artículo 11 y que justamente muchas universidades con licenciamiento denegado no cumplieron en un primer momento. Claro, y todos estos requisitos también se tienen que extender a las filiales, porque todas las universidades tienen filiales. Acá en Cusco también tenemos filiales a nivel provincial de Cusco, ¿no? Y Así es. estas filiales también deben cumplir estas condiciones, o son tal vez algunas excepciones tienen. No, la universidad debe cumplir con el íntegro de las condiciones básicas de calidad en toda su sede central y filiales. Precisamente ese es un aspecto importante que determinó la denegatoria de algunas universidades, por ejemplo, en las cuales quizá los esfuerzos de la universidad se concentraron en adecuar la sede central y no las filiales. Entonces, por ejemplo, muchas veces hemos recibido comentarios de los pobladores, ¿no? O de la comunidad universitaria local, ¿no? Que se ubicaba en la sede central de la universidad denegada, diciendo, pero mi universidad está bien. Entonces ahí efectivamente la pregunta que tú me has hecho es muy importante. Las condiciones básicas de calidad se deben cumplir en toda la universidad, sede central y filiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay universidades en las que, en la provincia en la que se ubicaba su sede central, la universidad probablemente a nivel de infraestructura tenía una infraestructura importante, pero en las filiales tenían una infraestructura deficiente. Entonces eso conllevó a la denegatoria de licenciamiento. Es algo que hay que entender. El licenciamiento es integral. Si una universidad va a abrir una filial, lo que debe es asegurar que en esa filial se reúnan todas las condiciones básicas de calidad que se brindan también en su sede central, ¿no? Porque el hecho de que haya una filial, pues no quiere decir, voy a ponerlo en ejemplo, yo abro un restaurante y mi filial es una carretilla, ¿no? Creo que esto lo pueden entender todos. No es así. Mi filial tiene que ser tan igual a la calidad que ofrezco en mi restaurante principal. Claro, sobre todo hablando de los laboratorios, ¿no? Porque si, digamos, Eh, estamos hablando de una carrera que exige bastante laboratorio, aplicación técnica, y no tenemos en una filial, Efectivamente. entonces, Y mira, yo si te comento, yo soy, no soy limeño, yo he vivido, he nacido y vivido en una provincia, ¿no? Y muchas veces también hay una especie de centralismo en las regiones, ¿verdad? ujú. La universidad muy bonita en la capital de la región, y, por ejemplo, una provincia que a través de sus autoridades reclama que se abra una filial, lo que las universidades solían hacer, digo cuando estaba la NR antes de la SUNEDU, solían hacer es allá, alquilo pues el local comunal de la municipalidad y ahí empiezo a dictar clases. No, no es así. Los pobladores de las provincias y de los distritos que reclaman por una universidad deben tener en cuenta que una universidad, entender que esa universidad tiene o debe cumplir las mismas condiciones y tener laboratorios docentes en esa universidad. Si no, no es universidad, si no es estafa.
Claro, exactamente. Y hemos visto más casos de estafa, creo que en las universidades privadas, ¿no? Que Así lamentablemente, es. pues, desde la infraestructura, y es algo, yo, según la conversación que estamos teniendo, veo que son condiciones básicas, pero hablemos un poquito de este aspecto de la investigación. Le comento que acá en Cusco, hace poco, un programa periodístico se entrevistó con el rector de la universidad y él comentó que se había hallado pues un montón de proyectos de investigación presentados por docentes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco que habían sido denegados por plagio y por obtener puntajes pues inferiores, ¿no? Entonces, estamos hablando, inclusive llegó a decir que habría una suerte de corrupción porque estos proyectos de investigación son financiados con dineros del canon. Entonces, que se tenía que pues optar como sea a este financiamiento y habían pues proyectos que estaban plagiados, que es muy grave para mí, para obtener este dinero, pero que esta nueva gestión había detectado estas irregularidades. También la SUNEDU podría tener algún tipo de fiscalización en este tipo de eventos. Es algo muy importante lo que mencionas porque precisamente la investigación es uno de los fines de la universidad de acuerdo a lo que dice nuestra ley universitaria. Y digo que es sensible porque también está dentro de lo que hemos dicho que es la autonomía universitaria. La SUNEDU no puede decirle, por ejemplo, a una universidad, oye, investiga tal o cual cosa, investiga, oriéntate más a sociales, oriéntate más a ciencias exactas, o dentro de ciencias exactas, oriéntate más a esta u otra, o haces, no puedes decir eso ni tampoco calificar. Lo que debemos mencionar en el tema de investigación es que la universidad dentro de su autonomía tiene que establecer las reglas y además mecanismos para asegurar la integridad en las investigaciones y esto significa la honestidad intelectual. La universidad tiene que estar preparada para, por ejemplo, someter a sus investigaciones, a sus proyectos, a evaluación de pares. Las evaluaciones de pares, por ejemplo, es algo que en las comunidades académicas se conoce, a través de los cuales, digamos, se solicita a agentes externos de elevado prestigio académico que puedan validar los objetos de investigación, los objetos de publicación, etcétera. Hay muchas universidades públicas que ya están implementando estos mecanismos y eso ya depende lógicamente de las universidades. Y cuando haya alguna denuncia de algún miembro de la comunidad universitaria en ese sentido, la SUNEDU tiene facultades y lo que se tendría que ver es cuál ha sido la desviación respecto a la ley universitaria. Aquí también hay aspectos relacionados con, por ejemplo, el respeto a los derechos de autor, a los derechos de propiedad intelectual, que si SUNEDU no es competente, los puede derivar a las entidades competentes como son Indecopio o el Ministerio Público. Pero aquí, como te digo, es un tema muy sensible, es un tema muy especializado, si se puede decir así. En efecto, ¿por qué? Porque tiene un componente mucho de autonomía universitaria, pero también mucho de honestidad que va a depender de la academia, de los miembros digamos, científicos, el poder calificar. Pero hay herramientas, como te puedo decir. Una de ellas es la evaluación de pares o en todo caso también hay herramientas pues para siempre software que pueden ayudar a verificar si hay plagios o software que puede ayudar a verificar si hay alguna infracción a los derechos de autor. Las universidades tienen que estar en la capacidad de demostrar que aplican estos mecanismos de integridad académica en sus procesos dentro de los cuales se encuentra investigación o, por ejemplo, en la aprobación de tesis también, ¿no? Claro, justamente es lo que decía el rector, es que se había pasado todos esos filtros y se habían detectado estas irregularidades, ¿no? Si la universidad lo detecta, debería sancionarlas ella misma, porque la universidad además no puede decir, no, yo no, no, si por ejemplo, voy a darte un ejemplo, si un graduado que desea obtener un título profesional de pregrado o de maestría comete plagio, es decir, falsifica o hace suyos textos de otras personas, la universidad debería estar en la capacidad de identificarlo y de no dar la validez a esa investigación y de no otorgar el grado académico.
eso es lo que eso es lo que se espera de una universidad. Por eso cuando vemos una denuncia de alguna autoridad pública o de alguna personalidad a la que se le hace la investigación de sus tesis y se encuentra que hay plagio, inmediatamente las cabezas, o en todo caso la opinión pública apunta al Indecopi o a la SUNEDU, ¿no? Pero es el primer responsable de que se haya pasado ese filtro, la universidad, a través del asesor de tesis, a través del jurado de una tesis, que ha validado esto y que no ha aplicado los filtros correspondientes para decir, no, eso es plagio y no puede aprobarse, porque es deshonesto académicamente hablando. Entonces, esa es la universidad, la primera llamada. Allí la universidad no está estableciendo una sanción, por ejemplo, pecuniaria, no, sino simplemente está diciendo, no te doy un título que está avalado por el Estado, que yo otorgo a nombre de la nación, porque aquí hay de por medio una plagio, una posible vulneración a los derechos de autor. Entonces es la universidad la que debe establecer esos mecanismos y ante el escenario que tú me comentas son las autoridades universitarias las responsables de decir no financio esa línea de investigación porque hay plagio de por medio y mandarlo, si es una universidad pública, lo puede mandar, cada universidad tiene un órgano de control institucional. También ahí se puede intervenir, ¿no? Entonces hay varios mecanismos para poder combatir esto, pero básicamente la ciudadanía, los pobladores y los miembros de la comunidad universitaria deben tener claro el concepto de integridad y honestidad académica. Así es. Bueno, finalmente, señor Navarro, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de que este proyecto de ley aprobado en primera instancia sea ratificado y en qué dañaría, pues, bueno, lo hemos conversado ampliamente, pero puntualmente, ¿cuál sería la consecuencia para los futuros profesionales que se están formando y quienes van a dirigir las riendas del Perú? Porque son los profesionales quienes implementan en las instituciones y en las diferentes empresas privadas, dirigen toda la coyuntura nacional, ¿no? ¿Cuáles serían las implicancias, las consecuencias de aprobarse esta ley? El proyecto de ley pasa a la segunda votación del Congreso de la República y el Ejecutivo no lo observa y finalmente se publica en el diario El Peruano. La consecuencia inmediata va a ser en menos de 2 meses vamos a tener sentados en el directorio de la SUNEDU a los rectores de las universidades públicas y privadas y la directa consecuencia además de la aprobación es inmediatamente la SUNEDU, por ejemplo, inmediatamente no va a poder evaluar los licenciamientos de programas, porque esa facultad se está eliminando de la ley universitaria. Y el primer programa que está evaluando las unidades es el de medicina. En un contexto de pandemia, lo que va a significar es que en un par de años, o ahora mismo, una universidad que no cuenta con el programa de medicina va a poder implementarlo sin ningún control. Esa es la primera consecuencia. Afectación directa a la salud de los ciudadanos y no solamente a la educación. Lógicamente, el padre de familia que su hijo termina la educación básica y quiere ser médico, también va a tener un derecho o afectado que es el derecho a recibir una buena calidad educativa en este programa, en general. Eso es inmediato y directo, ¿no? Luego que las universidades van a poder crear programas nuevos sin ningún tipo de control y lógicamente va a haber un deterioro o una disminución en las exigencias que podrían haber para los licenciamientos y la supervisión de los cumplimientos, ¿no? Por ejemplo, si ingresa al consejo directivo alguien vinculado a una universidad en la que se ha producido esto que tú me comentaste hace un momento, ¿no? Problemas de integridad, honestidad académica en la investigación, pues, ¿con qué neutralidad va a abordar ese miembro del consejo directivo cuando llegue al consejo directivo este tema? ¿No? ¿Con qué? Exactamente. Exacto, que va a haber conflictos de intereses ahí también, ¿no? Exacto, realmente la educación peruana está corriendo un grave riesgo. Muchas gracias, señor Navarro, por aclararnos todos estos temas y esperemos que la ciudadanía, pues ya han salido los jóvenes a protestar a las calles en contra de esta ley en su legítimo derecho porque realmente uno se esfuerza por ingresar a una universidad, estudia, a veces somos exigentes con los mismos docentes, queremos que nos den una buena cátedra, pero ¿qué pasa si en las altas esferas se, se es condescendiente y con un poco de dinero puedo optar un título universitario sin tener la preparación de vida, ¿no? Y sobre todo lo que usted acaba de decir, ¿qué pasa si ese profesional llega a ser médico y pues
mi salud la pongo en manos de ese profesional, ¿no es cierto? Entonces, es realmente todo un riesgo, no solamente para la educación, no veamos este problema como algo simple, porque no es solamente que la calidad educativa, que en unos es mejor, sino estamos hablando a futuro, ¿no? La formación profesional es la que determina la calidad de servicios que tiene toda una población y los usuarios que somos nosotros mismos. Muchísimas gracias, señor Navarro. Ha sido un gusto conversar con usted. Ya estamos regresando, amigos, seguidores de nuestra página digital de noticias, con otra entrevista en cualquier momento. Buenas noches. Gracias, hasta luego.